nuevo a mi espacio de entrevistas Lágrima Dorada. Soy Antonia Pilar Villascusa desde Barcelona, España. Gracias una vez más por estar aquí en mi espacio, por seguirme, por puntualizar, opinar, interactuar, compartir estas entrevistas, cosa que me llena de orgullo. Gracias a todos, a Latinoamérica, México y al resto de España, por supuesto. Bueno, hoy no me voy a extender demasiado porque a veces me dicen, no te enrolles tanto. No, no me enrollo, pero hay que dar las gracias a todos, porque dicen que hay que ser agradecido. Hoy me encuentro aquí con una persona muy joven, pero eso no quiere decir que no tenga su historia y su trayectoria. Las personas jóvenes también suelen tenerla, no es necesario ser mayor. Y es una persona que yo tengo mucha curiosidad por entrevistarla, porque también la voy a conocer un poquito más en profundidad. No solo ustedes, sino yo también. Se trata de un músico y cantante, Óscar Peris Rubio. Óscar, te damos la bienvenida. Nosotros, ya digo nosotros porque no soy solo yo, sino toda la gente que luego verá este vídeo, que es mucha gente. Te damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. ¿Qué tal estás, Óscar? Bienvenido. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien en estos momentos? ¿Estás cómodo? Sí, cómodo, muy bien. Bien, pues vamos. Bueno, yo te voy a hacer una serie de preguntas, Óscar, pero empezaré como hago con todos los invitados, por el momento en que abriste los ojos a esta vida, a este mundo, ¿no? Y fue en Llaurí, en el País Valencià, un 10 de junio de signo Géminis. ¡Uy, los Géminis! ¿Tenéis doble personalidad? ¿Es así? ¿En qué sentido? Bueno, sois Bueno, duales, ¿eh? Vais cambiando un poquito, ¿no? es cierto que puedo tomar como un personaje en varios ámbitos, algo así. Eso seguro. Oye, ¿qué recuerdos te han quedado de tu infancia? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos me han quedado? Bueno, la verdad es que creo que no tengo ninguna queja al respecto porque nací en un pueblo y claro, yo creo que no lo sé, pero a mí me da la sensación de que en los pueblos la infancia es mejor que en las ciudades. Sí, pues sí, estoy de acuerdo. A lo mejor me equivoco, pero al menos yo tengo buenos recuerdos de la infancia. Estoy completamente de acuerdo con esto, Oscar. Bueno, tú estudiaste música y aprendiste a tocar el saxo y algo de piano. ¿Qué tal fue esta experiencia? Muy bien, la verdad es que he estado bastantes años con el saxofón y luego llegó un momento que en la escuela de música tenías que hacer también piano complementario y la verdad es que estuvo bien también porque llegó un momento que ya no era obligatorio, pero decidí seguir también, entonces también he hecho algo de piano, no al mismo nivel que el saxofón, pero bien. Luego llegó el momento que empecé con las canciones y eso quedó un poco en segundo plano. Me pasé como la guitarra y dejé un poco apartado lo que había hecho antes, pero eso no significa que no haya servido. Eso está ahí y aunque no lo use en mi día a día actual para hacer canciones, en algún momento va a volver seguro. Fíjate que a mí el saxo tiene un sonido que me encanta, el saxo. A mí, siempre me ha fascinado el saxo. Bueno, como acabas de decir, en el 2017, Oscar, empiezas a escribir canciones y a tocar la guitarra de un modo ya más serio. Todo ello coincidió con tu visita a Holanda por primera vez, donde viviste un tiempo. ¿Qué pasó en Holanda? ¿Qué te pasó? Bueno, yo lo que quería cuando vine era estar una temporada trabajando fuera y
siempre quise salir fuera, ¿no? Y bueno, coincidió que la oferta que encontré estaba aquí y vine en principio para unos meses solo y no tuvo nada que ver con que fui a Holanda a vivir. Yo creo que lo de escribir canciones estaba ya empezando a hacerlo igual en mi pueblo, pero bueno, justamente fue al mismo tiempo y ya está. No, no es no es por ese motivo, pero Tenía que ser un cambio brutal para ti, porque salir de un pueblecito de Valencia y irte a Holanda, el cambio de vida, incluso la sociedad, tiene que ser completamente distinta. sí, además también en el pueblo tienes una vida de pueblo, ¿no? Que además que la gente tiene un coche en la puerta de casa, todo el rollo, y luego vienes aquí y pasas a una ciudad y eso del coche en la puerta pues se ha terminado, hay que ir en bicicleta por suerte aquí se puede ir en bicicleta y si no en transporte público. En Y bicicleta. además el cambio de cultura, de país y de clima también y todo. Bueno, después, Oscar, tú te desplazas a Londres y influido por un documental biográfico del gran Bob Dylan, decides comprarte una armónica. Explícame. Cierto, a ver. Luego, cuando estaba un tiempo aquí, bueno, del tiempo del viaje a Holanda en principio era para un tiempo muy corto que luego fue más largo y luego llegó un momento que decidí que también quería ir a Londres porque era lo que quería hacer en principio antes de venir a Holanda. Bueno, y ahí más o menos ya tenía esa gran influencia de Bob Dylan, pero no había llegado a pensar en la armónica y justo un día viendo un documental de estos digo, pues mañana o cuando sea me compro una. Eso fue el principio de la armónica, no la había tocado antes. No la habías tocado nunca. No, pero como son así diatónica, por decirlo de una manera, que cada armónica solo sirve para una tonalidad, no Ya. es extremadamente difícil tocar notas dentro de la armonía. Bueno, básicamente todas están dentro, casi todas. Oye, y hablando de la armónica, tú un poquito, a ver qué tal. Ahora, ¿lo podrías hacer, Oscar? Sí, bueno, hay varias maneras de tocar. Voy a probar algo. Uf, ahí no he acertado ni una, pero bueno, Qué bonito, qué bonito. Oye, es que ha sonado muy bien, ¿eh? puede pasar. Tal vez, Ha mira, sonado muy bien, ¿eh? Estos segundos de la armónica, cuando ustedes lo escuchen, yo es que me he quedado así, fascinada escuchándote con la armónica. Qué pues bonito. gracias. Luego también estaba intentando hacer una melodía específica y básicamente no me ha salido ahora por alguna razón, pero No, no te preocupes. Se ha escuchado perfectamente y cosa que te lo agradezco mucho. Bueno, Oscar, cuando tú crees que ya estás mínimamente preparado para iniciar tu carrera de cantautor, regresas a España, concretamente en Yauri, tu tierra natal. Y en el 2020 comienza el confinamiento y todo queda truncado. ¿Qué haces entonces con tus propósitos y tus objetivos? ¿Qué pasa, Oscar? bueno, era más o menos el momento donde quería grabar canciones pronto, porque bueno, era más o menos lo que creo que, o lo que me dijeron que se tenía que hacer si querías hacerlo en serio. Antes de ir a tocar por ahí era recomendable tenerlo grabado. Y bueno, básicamente para grabar no hacía falta tampoco mucho, salir de casa mucho, simplemente era ir a grabar. Pero es cierto que en ese momento no se podía ni salir de casa. Entonces, lo que, lo que sí que hice fue esperar a que se pudiera salir, básicamente.
¿Este tiempo de confinamiento para ti fue creativo o destructivo? Bueno, la mayoría de las primeras canciones que grabé ya estaban escritas de antes, pero sí que es cierto que arreglé algo, seguramente otra canción saldría también. Realmente no recuerdo esos meses lo que escribí, pero tuve suerte que pude también trabajar en esa época y salir de casa y eso me vino muy bien, creo. Así que destructivo no. Fíjate que el tiempo del confinamiento fue un tiempo de descubrimiento personal, porque muchísimas personas descubrieron el potencial que llevaban escondido dentro y que por causas del día a día, del estrés que llevamos, nunca habían sido capaces de descubrirlo. Y durante aquel tiempo se descubrieron a sí mismas y eso ayudó a que mucha gente saliera del armario en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Saliera del armario en el aspecto de que descubriera pues que era un escritor, que era un buen poeta, que era un buen cantante, que tenía dotes artísticas. En esta parte fue positivo, en la otra fue muy destructivo, en la otra parte fue muy destructivo. Bueno, Oscar, perdona. ¿En qué momento se inicia de una manera ya seria tu carrera de cantautor? ¿Sería en qué sentido? Después de En- pasar todo el tiempo del confinamiento, que pudiste hacer algo, pero que no podías actuar en ninguna parte, en cierto modo estabas recluido, a partir de este momento fue cuando tú ya empiezas a iniciarte a actuar o a organizar actos. ¿Cómo fue todo esto? sí, justamente fue ahí. Después de haber grabado, ya la intención era encontrar algunos conciertos. Es cierto que es difícil al principio y también es cierto que era aún más difícil en ese momento porque estaba abierto todo a medias, por decirlo de alguna manera. Pero Claro. bueno, y empecé poco a poco a tocar en algún sitio. No, a ver, no en demasiados, pero creo que tampoco hubiera sido muy diferente para mí si hubiera estado todo abierto, porque creo que igualmente es difícil al principio. Y bueno, ya un poco más adelante sí que llegó ya un momento que tal vez empecé a ir a un lugar, a tocar algún concierto un poco más importante, pero al principio estuve así un tiempo que fue muy complicado arrancar. Yo creo que tienes 3 discos grabados, ¿es así? Bueno, ahora ya son 4, Ah, ya pero son 4. Muy bien. O sea que vas ampliando la plantilla, ¿no? Bueno, sí, ahora hablaremos del último. Un momentito, disculpa, hablaremos del último de aquí un momento. Yo quería comentarte que tú en el 2022 vuelves nuevamente a Holanda. ¿Por qué, Oscar? vale. Pues igual, como he dicho que llegó un momento que empecé a tocar conciertos un poco más importantes, sin querer decir que son menos importantes los de antes, solo es por el tema de repercusión que tienen. Um, Luego llegó un momento que creo que eso hubo como una especie de racha que se terminó y me quedé un poco que no sabía qué hacer, porque estaba como en un bucle que iba a ser lo mismo, no sabía, y al mismo tiempo también en ese momento estaba sin trabajo y claro, y bueno, al final un día salió la decisión. Muy bien, yo veo que eres un poco viajero, ¿eh? Viajero, ¿eh? Tú dices, afirmas, Oscar, que has tratado de escribir canciones en inglés, pero que no es nada fácil. ¿Por qué no es nada fácil? Sobre todo ahora, desde que estoy en esta nueva etapa en la que estoy de nuevo en Holanda, le doy prioridad al inglés. Casi siempre intento escribir en inglés. Y bueno, creo que he mejorado bastante, pero no es lo mismo. Aparte de que el sonido tampoco será lo mismo, supongo. Lo Total, tengo claro que no. claro. Háblame, ahora sí, de tu último disco.
Vale, en mi último disco salió cuando yo ya estaba aquí, en esta última época aquí en Holanda, es decir, salió en marzo de 2023. Se grabó, se grabó ya cuando yo ya estaba viviendo aquí en uno de mis viajes de vuelta a mi tierra, lo grabé allí. Y, y bueno, ese disco, yo en esa época ya estaba intentando escribir en inglés, pero el disco aún es de canciones en valenciano, excepto una. Y sí, y el nombre se llama Sol d'hivern, que en castellano es Sol de invierno, y creo que es un buen nombre porque para la canción está un poco inspirado en el sol de invierno de mi tierra natal, ¿no? Porque es como el sol que me gusta a mí de allí, porque no soy muy de verano. Y luego también como título del disco sirve como, bueno, como metáfora, como es la luz en medio de la oscuridad, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué significa la música en tu vida, Óscar? ¿Qué significa? Qué complicado de contestar eso ahora sí por sorpresa. Bueno, la verdad es que yo siempre que he pensado, porque hay veces que mientras sigues tu carrera o como quieras llamarlo de cantautor adelante, siempre hay momentos en los que parece que simplemente haces trabajo y trabajo y que no te sirve para nada, no avanzas, te da mucho trabajo y no recibes nada a cambio, lo haces normalmente gratis siempre y ningún problema con hacerlo gratis a veces, pero dices, llega un momento que te cansas y dices, voy a dejar estar esto porque es que ya no puedo aguantar el ritmo este, pero no eres capaz de hacerlo. Entonces Porque te sientes lo llevas culpable. dentro, porque Dejas de cantar y de escribir y lo puedes hacer a lo mejor 3 meses, pero luego tienes que volver. claro, Y yo porque creo que, se lleva que dentro. Cuando lo llevas dentro, aunque tú digas tengo que parar porque no me convence o no, pero esto sale en cuanto menos te lo esperas, te sale de dentro, porque lo llevamos dentro. y lo que he dicho de 3 meses a lo mejor habrá sido sin escribir, porque sin tocar y cantar no, ni siquiera puedes aguantar una semana o dos normalmente. Bueno, Oscar, te llaman el Bob Dylan de Llaurí. Eso creo que esa definición, en cierto modo, va muy ligada a ti porque tú te sientes identificado con Bob Dylan. ¿Por qué te sientes tan identificado con su música? Bob Dylan era un cantante de protesta que protestaba mucho de los temas de aquel momento de la sociedad. ¿Tú te sientes identificado con ese tema de canciones? Sí, es cierto que las protestas ahora son diferentes a las de antes. A ver, es cierto que algunas cosas siguen siendo lo mismo, pero muchas de las cosas específicas de las que él protestaba ahora mismo no suenan igual, no. No, Hay que actualizar las protestas porque hablaba a lo mejor de ciertas guerras que ahora mismo el panorama ha cambiado. Siguen habiendo otras guerras, pero y los temas son completamente vigentes, pero bueno, esto que estoy diciendo que hay que adaptarse. Y, y también por el tema de las melodías, yo no lo hago a propósito, pero las melodías que yo hago pueden parecer a veces parecidas, ser del mismo estilo, y yo no lo hago en absoluto a propósito. Y luego también tiene muchas canciones no solo de protesta, sino de cualquier cosa. Que claro, eso también es lo que me gusta a mí. También tiene muchas canciones de amor que llaman. Y bueno, es poder escribir de cualquier cosa, ¿no? De lo que no mira, es solo limitarse a un tema, que yo a veces, bueno, hay muchos artistas que yo digo, bueno, que lo hacen muy bien, pero yo digo, lo que no me gusta de aquí es que solo hace canciones del mismo tipo y por eso es lo que yo no quiero hacer. Que no digo que sea algo que esté mal, digo que yo me siento identificado con lo que hace Bob Dylan más que con lo que hacen algunos
Cuando en la época de Bob Dylan también hubo una cantante, Joan Baez, que fue muy paralela a él, a su música. Fueron dos personajes del mundo de la música, Joan Baez y Bob Dylan, muy importantes en aquella época. ¿Tú te consideras un artista prolífico, productivo, fecundo? ¿Te consideras así, Oscar? A temporadas a lo mejor sí. Luego siempre hay temporadas que no. Pero yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo también. Y por lo general, para considerarme prolífico o no, a lo mejor debería saber, no sé si debería saber lo prolíficos que son otros para decir si soy prolífico o no. No toques el móvil, ¿eh? No toques el Ha sido sin querer, perdón. móvil. Tú afirmas, Oscar, que a veces cantas cosas que te hacen sentir incómodo. ¿Por qué te sientes incómodo, Oscar? Eso es algo que se tiene que acabar, pero es cierto que a lo mejor cantas alguna frase porque quieres protestar de algo y luego casi... Pero eso es algo que se tiene que acabar, lo de sentirse incómodo, porque es que eso te hace también no disfrutar el momento. Quieres estar... Claro. Sientes un poco la obligación de decir eso, o la obligación o no lo sé, o quieres decirlo por algo, pero al mismo tiempo tienes vergüenza de decirlo. Y, y bueno, pero pienso que es algo que se tiene que acabar, porque ya me pasa, aunque no diga nada que me pueda hacer sentir incómodo, aunque sea una canción normal, también me pasa que muchas veces estoy extremadamente preocupado por lo que la gente está pensando de mí, y creo que eso es lo que se tiene que acabar. Eso creo que también va ligado con lo otro. Si Bob Dylan no hubiera existido o no lo hubieras descubierto, ¿qué tipo de música hubiera sido la ideal para ti? Pues no lo sé, porque yo cuando empecé, las primeras canciones que hice, bueno, yo a Bob Dylan conocía el nombre y conocía alguna canción, pero no me había parado nunca a escucharle. Entonces, no sabría decirte, pero a mí me gustaba mucho Lluís Llach también. Y luego, no sé si conocerás también a Ovidi Montllor, Oye, tanto, también. claro. Pues yo creo que, ¿Quién, pero quién- quién no conoce a Ovidi Montllor? no lo sé. Claro, sí, sí. A Bueno, pero Ovidi, también, no, no, habla, habla. también lo digo como un poco dirigido a los oyentes, porque como hay de tantos sitios y Ovidi Montllor era como de aquí, como era valenciano y que vivía en Barcelona y ha estado en ese ámbito, pues por eso lo digo también. A ver, Oscar, ¿cómo ves el tema de la música en la actualidad? ¿Tú crees que la música se ha desvalorizado en estos momentos? ¿Sigue teniendo el mismo auge que hace 20 o 30 años? ¿Qué pasa en el mundillo de la música? ¿Se contrata gente? ¿No se contrata? ¿Se venden discos? No sé, ¿qué está pasando en el mundo de la música? Bueno, está claro que todo ha cambiado y lo de que se contrata gente, pues sí, pero es cierto que, bueno, que unos estilos lo tienen más fácil que otros, eso está claro, eso es lo que ha cambiado. Luego también creo que las posibilidades de vivir de la música creo que tal vez es un poco más difícil que antes, pero igualmente antes tampoco, más que vivir, malvivían tal vez, que no creo que ganaran tampoco gran cosa antes. Pero ahora directamente es todo muy complicado porque es que también los precios de todo han subido y ahora es directamente impensable a veces. Pero no sé si la pregunta era también si se ha desvalorizado, no sé, la música de calidad o algo. No sé si preguntabas Sí, eso. sí, 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 sí. Te preguntaba esto, la calidad musical de hoy en día. Bueno, yo pienso que la mayoría de las canciones
más famosas de hoy en día tienen una calidad musical mucho menor que antes, pero porque básicamente creo que estamos incluso destinados a que sea peor incluso en el futuro, porque es posible que lleguen incluso a hacer los robots la música pronto. Ahora está todo mucho más informatizado, está todo más ligado a un sonido que ya existía, que lo pones ahí en la canción y parece que esté ya todo calculado para... Antes no era así, está claro que también era muy, muy aplastante igualmente. Tenían la gloria triunfaban unos y los otros eran igual que ahora, pero creo que la temática yo creo que la calidad era mayor, ahora ya no prima tanto la calidad, pero también es cierto que hay estilos que hay gente que no es de que no hace el mismo tipo de música, no hace ese tipo de música que tanto vende, igualmente también ha encontrado su lugar. Entonces ahí ya no quiero entrar, Claro. ya no quiero decir que es peor que menos calidad que antes, porque no lo sé. A lo mejor a mí, para mi gusto, me gustan más las de antes, pero También estamos en el problema de la inteligencia artificial, que todo esto no sabemos qué repercusión va a tener de cara a un futuro. Y es cierto que, pues sí, en todos estos temas artísticos va a hacer mucho, mucho daño la inteligencia artificial. De hecho, ya está empezando a hacer daño por todas partes. Tú también pasaste por Semifusa Televisión y participaste en una tertulia también sobre Bob Dylan. ¿No temes, Oscar, que te encasillen quizá con este cantante y pierdas tu propio estilo musical? sí, la verdad es que puede que sí, pero creo que de momento no ha sido el problema que he podido tener. No creo que eso me haya perjudicado aún, porque creo que los sitios a donde haya podido llegar, no, eso no se ha visto interferido por esto. Tal vez creo que ha podido hacer más bien que mal a lo mejor, pero es cierto que si la cosa siguiera avanzando es posible que pudiera hacer más mal que bien, pero de momento creo que no ha ocurrido aún. Oye, Oscar, para ti, ¿qué crees tú que debe tener un cantante para que enganche al público? Uf, es otra pregunta muy difícil porque, bueno, supongo que tiene que tener de algún modo una cierta originalidad, pero al final ya no sé si el tipo de música también influye. Yo, por ejemplo, no sé exactamente, ya te he dicho que muchas veces no sé qué piensa la gente de mí. Entonces, si supiera la respuesta a esta pregunta, seguramente sabría un poco más también la respuesta a esta, de que qué tengo que tener para enganchar, ¿no? Pero luego a mí también me gusta ser como soy, entonces, no lo sé. Muy Creo bien, que hay que seguir por ahí. muy bien. Oye, háblame de proyectos, si tienes alguno, para un futuro próximo o estás preparando alguna cosa. ¿Tienes alguna cosa en mente en estos momentos de proyectos o algo? Vale, ahora tal vez ha cambiado todo un poco. Llevo un tiempo aquí llevo ya casi un año y medio en Holanda desde la última vez y esta estancia ha sido la más larga, ¿no? Las de antes fueron más cortas y esta ha sido ya un poco más realista porque las otras eran, bueno, yo ahora estoy unos meses y vuelvo, pero ahora ya no ha sido así, ¿no? Entonces, ahora ya lo enfoco casi todo a escribir en inglés. Yo, por supuesto que voy a volver a escribir en valenciano, catalán, pero ahora estoy centrado con el inglés. También es cierto que de momento no voy a hacer más discos, porque ahora eso supone
habría antes que difundir lo que ya hay, ¿no? Aparte de que también supone un gasto y un esfuerzo que ahora mismo no se ve recompensado de ningún modo, porque lo que hay que hacer ahora son canciones. Entonces ahora en ese aspecto estoy pensando más en ir haciendo canciones en inglés y a ver cómo lo enfoco. Luego, por la otra parte, he empezado a estudiar este mes como producción musical, porque yo siempre he grabado en el estudio con un productor, no, bueno, hablando claro, sin tener ni idea de cómo se produce con el ordenador. Y estoy ahora aprendiendo eso para ver si algún día pudiera, no sé si grabarme yo, pero bueno, para muchas cosas me puede servir. Y luego dentro de ese estudio también estoy haciendo una rama de aprender cómo funciona la industria hoy en día. Entonces, claro, estoy esperando un poco a saber más para ver si puedo hacer alguna estrategia, plan. Eres... Porque de momento, con lo que he hecho hasta ahora, no auguro un gran cambio. Bueno, yo te quería decir, Óscar, que eres muy joven, tienes una juventud todavía, un futuro inmenso por delante. Es normal que te vayas planteando todas las cosas poco a poco para que luego en un momento determinado, si la suerte te acompaña y puedes encontrar el lugar idóneo para lanzarte ya de una forma concreta a la música que tú prefieras, la que te guste, con el instrumento que quieras, pues lo harás. En estos momentos estás en fases de preparación y creo que esto lo ha hecho casi que todo el mundo. Óscar, llevamos casi 32 minutos de entrevista. Esto se termina porque pasa muy, muy rápido, ya te lo he dicho al inicio. Yo me gustaría, antes de finalizar, que me dijeras qué necesitas. Muy rápidamente, Óscar, contéstame. ¿Qué necesitas cada día en tu vida para sentirte feliz? Es cierto que yo necesito a veces hacer algo que ese día haya sido productivo de algún modo, ¿no? Y yo creo que si en un día determinado se te ocurriera una canción nueva, aunque sea la melodía o algo, o avanzas mucho en una letra o algo, yo creo que ese día ya de algún modo estoy contento siempre. Bien. Y No si hay eres, que decir solo una cosa, pues por ejemplo digo esta. no eres un hombre o una persona, mejor dicho, que necesites el café, por ejemplo, diariamente para sentirte bien. Bueno, no suelo ir muy ligado a estas cosas, no. Suele ir más ligado a lo que hago que a lo que a esto. Aunque es cierto que si no tuvieras ciertas cosas como café o comida o algo, no podrías tampoco vivir, entonces. Por ejemplo, yo cuando me levanto, si no tengo mi café diario, estoy perdida, con lo cual necesito mi café matutino cada día para sentirme bien. Bueno, Óscar Peris, ha sido un placer que pasaras por este espacio, conocerte un poquito más, no solo los espectadores, sino yo también te he ido conociendo un poquito y agradecerte pues que hayas tocado aquellas notas con la armónica, aunque haya sido poquito, pero han sonado muy bien, cosa que agradezco. Yo te deseo todos los éxitos del mundo, que encuentres por fin este camino hacia la música y que bueno, y que no dejes de prepararte, de estudiar y de escribir, ¿vale? Óscar Peris, pues te mando un abrazo muy, muy grande virtual. Y a ustedes, señoras y señores, yo les emplazo para la semana próxima con un nuevo invitado o invitada. Cuídense, vivan la vida y sean felices. Antonia Pilar Villascusa desde Barcelona les manda un abrazo. ¿Quieres decir algo, Óscar, antes de cortar? Vale, pues
Encantado también de haber estado aquí, se agradece muchísimo esta labor que hacéis. No sé, bueno, sí, no sé qué más decir. Y un saludo y un abrazo para todos los que me estáis viendo. Muy bien, pues aquí queda todo. Gracias, Óscar Peris. Un beso.